Hola chicos. Bueno, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a comprender y entender un poquito más sobre el planteo de ecuaciones. Para ello vamos a entender lo siguiente. Un planteo de ecuaciones, una ecuación en sí es una igualdad, ¿cierto? De dos expresiones algebraicas que tiene por lo menos una incógnita siempre. Recordemos que existen ecuaciones de primer grado, de segundo grado, etcétera. Bueno, eso normalmente se lo explican más que nada en álgebra, ¿no? Ahora, ¿qué significa un planteo? En realidad, el planteo es una forma de expresar de una parte literal, es decir, un enunciado, una oración, etcétera, expresarla en un lenguaje matemático. ¿Ya, chicos? Eso significa un planteo de ecuaciones. Tengan en cuenta entonces, poder representar un enunciado, una oración, una frase, poder expresarla en un lenguaje matemático, eso será un planteo de ecuaciones. Entonces, para ello nosotros podemos observar, tengo el lenguaje literal, tengo el lenguaje matemático. Unos pequeños ejemplos de ello serán un número. Profesor, pero un número, ¿cómo lo puedo representar? Pues un número lo puedo representar con cualquier letra del abecedario. La que normalmente utilizamos es X. Ahora, el doble de un número, ¿cómo lo puedo representar? Pues el doble, 2 por X. Pues. ¿Ya? El doble de un número más 3. Entonces será, a ver, tengan en cuenta una cosita, ¿ya? Quiero que analicemos bien. Cuando nosotros tratemos de expresar un lenguaje literal a un lenguaje matemático, vamos a tratar siempre, en algunos casos, de leer la parte final del enunciado hacia el principio. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Profesor, un número más 3. ¿Y cuál será el doble de todo esto? Todo esto será por 2, pues chicos. Profesor, ¿y cómo será cuando sea, digamos, cuando ustedes me digan, profesor, ¿y en qué caso será 2x más 3? Ah, ya, si ustedes lo que quieren entender es que en qué caso se da 2x más 3, entonces vamos a analizar otro caso. Miren, como todos ustedes deben comprender, en comunicación se enseña de que la coma, profesor, ¿la coma qué hace? La coma separa una oración, ¿ya? La separa en dos partes. Entonces, si en un caso, en vez de escribir el doble de un número más 3, se escribiría el doble de un número, coma, perdón, aquí, vamos a agrandar un poco, el doble de un número, coma, más 3, en ese caso debería ir escrito de esta forma. El doble de un número más 3. Siempre hay que tratar de recordar esto, ¿ya chicos? Ahora, bueno, eso no significa de que en algunos enunciados no cometan errores. Hay enunciados donde no existe la coma y se da por sentado de que es de esta forma, ¿ya chicos? Aunque en realidad es un error, porque según el lenguaje literal, la coma debe separar frases. Entonces, de la misma forma, en el lenguaje matemático, cuando lo expresemos, la coma va a separar dos enunciados, es decir, 2x con 3. Los va a separar mediante la suma, obviamente, ¿no? En cambio, cuando no existe la coma, debería ir todo junto. Otra recomendación que les tengo que hacer, chicos, en estos casos, es que cuando nosotros trabajemos con este tipo de ejercicios, tratemos de analizar lo siguiente. La mayoría de estos ejercicios, los errores que como alumnos hemos cometido, es que en la parte final, la pregunta es otra, chicos. Un ejemplo, ya un ejemplo pequeño. Si me dijeran a mí, no sé, la suma de dos números es 40 y su diferencia es 15, ya. Entonces,
Ya me sale un número y me sale otro número. Pero en la pregunta a veces me dice, calcula la suma de las cifras. Yo no observé eso y marqué la respuesta equivocada, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta siempre las preguntas, chicos. Lean bien, lean correctamente. Bueno, en este caso que nosotros estamos trabajando no es tan necesario, ¿no? Porque yo no les voy a poner, digamos, una mala si se equivocan. Pero para los exámenes sí sean muy observadores, chicos. Para los exámenes hay que observar muy bien cada detalle, cada pequeño error que pueda darse en cualquier ejercicio. En el siguiente caso, el doble de la suma de un número más 3. Entonces, como les dije, ¿qué vamos a hacer? La suma de un número con 3. Y también se representaría, perdón, como el doble de la suma de un número más 3. De la suma de un número más 3. Como les dije, les vuelvo a repetir, este enunciado que está aquí debería ir con una coma. ¿Ya ven? Aquí yo les demostraba un pequeño error. Este enunciado debería ir con una coma para que no exista el paréntesis. Para que sea 2x más 3. Y así sería correcto. Ahora, la suma de 3 números consecutivos, creo que esa sí ya la saben, ¿no? X más 1 y más x más 2. Perdón, hasta ahí, ¿ya? 3 números consecutivos. Ahora, si son impares consecutivos, también recuerden, podría ser x menos 1, x más 1 y x más 3. Si son pares consecutivos, podrían ser x más 2 y x más 4, etc. Y también tengan en cuenta los excesos, ¿no? El exceso de A sobre B. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa exceso? Tengan en cuenta esta palabrita. ¿Qué significa exceso? ¿Por cuánto se diferencia uno sobre el otro? ¿Ya? O por cuánto lo sobrepasa uno sobre el otro. Entonces, si me preguntan el exceso de A sobre B, en realidad eso significa A menos B. Eso es lo que significa. Profesor, ¿pero cuánto es el exceso? Ah, eso es lo que no sabemos, pues. Por eso es que me preguntan el exceso de A sobre B, que puede ser X, un ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, eso sería el exceso. ¿Ya, chicos? ¿Por cuánto lo sobrepasa? Ahora, una recomendación, dice, muchos problemas tienen más de una forma de resolverse. Te recomiendo que no te quedes con tu primera resolución. Siempre busca si puedes optimizarla. Ya. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Si nosotros analizamos bien, todos los ejercicios se pueden resolver de distintas formas. Hay distintos métodos. Cada alumno puede encontrar un método distinto. Cada persona puede encontrar un método más apropiado. ¿Ya, chicos? Entonces tengan en cuenta siempre eso. Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, sabiendo eso, chicos, sabiendo eso, vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Un grupo de amigos en el que había 3 mujeres salieron a almorzar a un restaurante. El gasto de 72 soles se repartió inicialmente entre todos. Pero después los hombres decidieron que las mujeres no debían pagar, por lo que cada uno tuvo que aportar 4 soles más. ¿Cuántas personas había en el grupo? Esta es una pregunta de la San Martín del 2012-2. Miren, este ejercicio voy a tratar de trabajarlo con un método de planteo, ¿ya? Aunque en realidad uno lo debería sacar al ojo, pero voy a tratar de hacerlo con un método de planteo. Entonces,
me dice que es un grupo de amigos en el que había 3 mujeres. Entonces, yo puedo decir de que mujeres hay 3. Profesor, ¿hombres cuánto habrán? Hombres habrán X. Si quieren lo podemos representar así. Y el total de personas, profesor, el total de personas serán X más 3, pues obviamente, ¿no? Profesor, el gasto total será 72, profesor. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto cree que pagó cada uno al principio? Profesor, eso es fácil. Si toda la deuda es 72 y se dividió entre todos, obviamente será 72 entre X más 3, que son todos, ¿cierto? Esto es lo que se pagó al principio. Profesor, pero luego solamente pagaron los hombres. Entonces esto es luego. ¿Ya? Aquí le ponemos como cada uno, pero la versión 2, versión 2. Entonces luego solamente pagaron los hombres, es decir, el dinero se repartió entre 72 sobre X. Profesor, pero había un pequeño problema en todo eso. A ver, ¿cuál, chicos? Que lo que pagaron al principio con lo que pagaron después lo excede en 4 soles. Es decir, todo esto, que es 72 entre X más 3. Profesor, 72 entre X más 3 es lo que pagó cada uno nada más. Cada uno. Esto es lo que pagó cada uno de los chicos. Cada persona, entre hombres y mujeres. Eso tiene que ser igual a lo que pagaron cada uno después los chicos, ¿cierto? Solamente los varones. No, profesor, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque me dicen de que luego ellos tuvieron que aportar 4 soles más. Dice, el gasto de 72 soles se repartió inicialmente entre todos, pero después los hombres decidieron que las mujeres no debían pagar, por lo que cada uno tuvo que aportar 4 solcitos más. Es decir, aquí lo que pagaron los hombres, más 4 soles, será igual a lo que aportaron al principio, ¿cierto? Entre todos. Tengan en cuenta eso, ya chicos, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Perdón. Viceversa es, ¿ya? Viceversa. Aquí tendría que ser menos 4. Ahora sí. Perdón. Claro, pues porque lo que pagaron al principio era menor, ¿cierto? Y lo que pagaron después los chicos obviamente era 4 soles más. Entonces, si le resto 4, ya me daría un valor más exacto. Entonces, para ello, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar. Para ello, vamos a multiplicarlo por X y por X. Obviamente el X puede pasar a multiplicar, así que para un lado me quedaría 72X. Profesor, para el otro lado me quedaría 72 menos 4X, todo multiplicado por X más 3. Aquí
ya podemos resolverlo de una manera sencilla. Entonces, para el lado izquierdo queda 72x. Para el otro lado queda 72 por x, 72x. 72 por 3, ¿cuánto es? 216. Menos 4x por x, menos 4x al cuadrado. Menos 12x, ¿cierto, chicos? Profesor, ¿aquí qué hacemos? Obviamente eliminamos el 72x. ¿Y ahora qué queda? Bueno, quedan números negativos y positivos, ¿no? Lo podemos hacer como una aspa simple. Dos números multiplicados que me dé 216. Entonces, recordemos que sería 4x al cuadrado. Menos, ¿ya? Menos 12x. Más 216. Ya, chicos, entonces quedaría 4x y x. Quedaría 6 por 36. Profesor, yo necesito que me salga negativo. Ah, entonces si yo necesito que me salga negativo, el mayor tiene que ser negativo. El menor tiene que ser positivo, ¿cierto? X por 36 menos 36x más 24x menos 12x. Entonces simplemente tengo que sumar. Por lo tanto, yo digo menos x más 6 es igual a 0. Recuerden que se tiene que igualar a 0. ¿X cuánto vale? 6, profesor. ¿X quién era? Los hombres. ¿Se acuerdan? Entonces los hombres son 6. Como las mujeres son 3, profesor, las mujeres son 3. Eso quiere decir que ¿cuántas personas hay? 9, profesor. Ah, pero todo el dinero es 72 soles. 72 entre 9 pagaron 8 soles al principio. Y como luego pagaron solamente 6, 72 entre 6 pagó 12 soles. Obviamente 4 soles más. Entonces, ¿cuántas personas son? 9. Y esa es la respuesta, chicos. Como hemos podido observar en estos ejercicios, lo único que tenemos que hacer es representarlo y expresarlo como una ecuación. Claro que ustedes capaz lo pudieron haber hecho al ojo, ¿no? Diciendo, bueno, son 4 soles más, son solamente 72 soles. A ver, múltiplos de 72 o divisores de 72. Entonces, con eso ya sacaban su cuenta. Divisores de 72 está el 2, el 6, etcétera, ¿no? Y con eso sacaban su cuenta. Rapidito, ¿ya? ¿Lo pudieron haber hecho así? Yo lo hice con ecuaciones. Claro que fue una forma más larga, más extensa, pero igual salió, ¿ya, chicos? Entonces, de esa forma vamos a resolver todos nuestros ejercicios. Bueno, yo me despido, cuídense y que tengan un bonito fin de semana.